¿Qué tal, amigos televidentes? Un abrazo para todos. Esto es Haciendo Memoria. Hoy estamos con un gran invitado, el sargento segundo en servicio pasivo, Francisco Aguilar Gaibor, ex miembro de la Policía Nacional. Lo hemos invitado para conversar. Lo recibimos con un abrazo. Tener un diálogo. Bienvenido. Manolito lo conocen más. Sí, más conocido. Manolito, bienvenido al programa Haciendo Memoria. Cuéntenos, Manolito, ¿cómo empezó usted? ¿Qué recuerda este camino de la policía? ¿Cómo fue que se ingresó usted a filas policiales? Yo trabajaba en Guayaquil, en la empresa Arturex, donde ahora es la fábrica de aluminios. Ahí trabajé y en esa época pues estaban llamando al ejército y tuve la oportunidad de presentarme en el Quinto Guayas y me mandaron a la ciudad de Cuenca. En Cuenca hice un año y piquito de servicio al ejército, porque había problemas en el país. Claro. Entonces no nos licenciamos muy pronto. Y ahí nos licenciaron y nos vinieron a dejar en Guayaquil. Ya. De Guayaquil pues me fui a visitar a mis papás en la provincia de Bolívar. Y ahí fui a visitar a mis hermanos en Quito. ¿Usted nació en Guaranda? Sí. Ya. Y fui a visitar en Quito a mis hermanos. Y entonces visité a mis hermanos y me vine a dar una vuelta por la Mideros, que era antes, la calle Mideros, donde estaba la comandancia general. Entonces ahí estaban unos señores internados, pues, que llamaban a la gente para que ingresen a la policía. Entonces yo les dije, porque yo recién me había licenciado del ejército, y me dicen, no, pero hermano, está hecho una navaja, hermano, venga nomás. Y yo en media hora, yo ya era policía. Entonces me dieron las alternativas, qué es lo que tenía que hacer, a dónde tenía que venir. Entonces me fui a hablar comunicar a mis hermanos, y ahí me mandaron a Puerto Viejo. El primer pueblo que fue, la primera plaza, Puerto Viejo. Puerto Viejo. En ese entonces, ¿Zona caliente? En ese entonces todavía el SIC. Me dejaron al SIC. Sí, recuerdo, sí. Era duro. Sí. Entonces, ahí yo pasé aquí por el Carmen, como a las 12 del día. Y en ese entonces por aquí circulaba la Panamericana. Me acuerdo que frente al parque había unas casitas nomás, que me bajé a comer y pregunté qué sitio era esto. Y preguntaron, ¿y qué tiempo estaba Puerto Viejo? Estaba lejos, ¿sabes? Y ahí llegamos a Puerto Viejo. Me acuerdo que más antes había esas carretas, una llanta más se alzaba y se empujaba. Claro. La maleta y Carretas de madera. Y un joven que me llevó hasta la policía. Yo no conocía, era extraño en Puerto Viejo. Me presenté en Puerto Viejo y ahí me asignaron mi cuadra. En ese entonces nomás era unos canchones nomás la policía ahí. El uniforme era el mismo todavía, con el sombrero grande. Ese era en ese entonces, ahora ya no es. Pero en ese tiempo sí era el sombrero grande. Sí, era el sombrero grande. Y el uniforme caqui. Y la pistola. Pues. La pistola ahí. Y entonces, de ahí ya poco a poco nos acostumbramos ahí en el comando. Nos daban instrucciones, nos daban conocimientos. Tanto de la policía, pues, uno como era militar, pues, tenía sus conocimientos. Pero al transcurrir del tiempo ya uno iba avanzando. Y ahí me sacaron a la policía de Francia, Ciudad Francia. También ese tránsito. Francia. La policía hacía muchas funciones en ese entonces. Claro. Entonces, gracias a Dios uno que siempre ha sabido portarse, ha sido disciplinado, ha tenido la apertura donde quiera. Supo manejarse con el público también. Sí, tenía mucha
cautela para manejarse con el público. ¿Ya? Y ahí, a poco tiempo, como a unos 2 años que estuve en Puerto Viejo, me mandaron a Manta, así me iba a dar tránsito. Ujú. Entonces, ¿Cómo es el comportamiento del conductor en esos tiempos? sí era, pues, sí, era bastante, respetaban antes a la policía, Ah, ya. había el respeto. Y uno tenía el diálogo fluido con los conductores, que no había inconvenientes, para que ellos pues manejaban sus unidades con mucha cautela también. Claro. Y uno pues dándoles el tránsito, no teníamos inconveniente alguno. No había iniciado todavía eso, de la coima. Todavía no, pero El tiempo después vino eso. más después ya la gente pues, se puso bastante, que querían ir a un lado, a otro lado, pues había esa coima Ya. para poder estar en un sitio o en otro. Entonces, significa que la misma comunidad corrompió a la policía. Sí, por ejemplo, si tenía una infracción, pues enseguida, como estaban acostumbrados Ajá. a esa situación. Pero yo por mi lado, pues, yo estaba avergonzado de esa situación. Yo soy de un hogar muy humilde, entonces me dieron buenas costumbres. Claro, buenos valores. Pero no voy a decir que fui santo también. Pero la misma gente corrompió la Sí, institución. la misma gente le hacía esa situación de la coima. Pero gracias a Dios, pues, pasé bien en donde iba, en mi lugar. Yo, pues, el presidente mío era bastante ¿Ya? cómodo para la ciudadanía. Yo no era una persona que me hacía ver de tantas situaciones, sino que en la tranquilidad del caso. Había riesgos también para la También policía. había riesgos. En ese entonces había, pues, Siempre han habido estos riesgos, han habido estos peligrosos, sí, claro, peligrosos. sicarios y todo eso. En ese tiempo me acuerdo de había los criminales famosísimos. Claro. Pero Había Cartucho, había Cartucho, Macario, Macario, había... y nosotros como éramos nuevos, a nosotros nos teníamos como de segunda orden. Siempre a los antiguos, a los más profesionales, pues, les ponían al frente para ciertas situaciones. Ya. Pero nosotros estábamos a la expectativa por si acaso. ¿Nunca tuvo usted un desagravio, un encontrón con algún ciudadano? Sí, tuve algunos. Me acuerdo que una anécdota con mi suboficial Celi. No sé si se acuerda de él. Sí, me acuerdo de él. Por aquí vivía. Fuimos a una captura por acá, por San Plácido. Entonces dejamos los caballos, dejamos en una parte y fuimos, porque la casa era en una loma de los criminales. Y fuimos nosotros por otro lado a tratar de capturarlos. Pero cuando llegamos ya no había nada. Y regresamos donde dejamos los caballos, ya no había los caballos. Tampoco. No había robado los caballos. ¿Qué? Entonces esa anécdota siempre me acuerdo. ¿Y qué pasó al final con los caballos? Tuvimos que venirnos a pie. Y se llevaron los caballos. Y se llevaron los caballos. No los devolvieron nunca. No los devolvieron nunca porque no fuimos eran peligrosos. No fuimos a rescatar a los animales. Se ha habido, en el policía también ha existido temor siempre. Sí, o sea, ponerse a buen recaudo no es malo. Claro. Muy... Y conociendo a quién el personaje que van a ver. Sí, pues, consideramos. Y mi suboficial era bastante entrador, bien. Él no tenía temor para nada, pero no es necesario tener temor para cuidar. Claro, hay que estar en una familia. ¿Cómo es la vida en sí del policía? Así que a uno le mandaban por todos lados, por un lado, por otro. Bueno, uno soltero no había problema, iba donde sea. Ya por tiempo después ya estuvo su hogar, su esposa, ya cuando yo pues ya adquirí mi compromiso. Y entonces ya en Puerto Viejo, mi señora es de Puerto Viejo. De Puerto Viejo, ya se casó usted en Puerto Viejo. ¿Cuándo vino el Carmen? Yo vine en el año 70 y algo. Vine, pero ya
vine a arrendar, porque yo ya estaba aquí de servicio en el Carmen. Vine a arrendar, me acuerdo, por los pingüinos, donde el finado Wellington Moreira. Ahí me arrendó una piecita. Y no quería arrendarme la piecita porque tenía solamente la cocineta de Kerry grande, ¿te acuerdas? Claro, sí. La peruana que venía. Pero bueno, hizo por eso. Pero se llegó aquí al Carmen de servicio y ahí no se movió más de aquí. Sí, Aquí se quedó. bastante tiempo estuve aquí en el Carmen. De ahí nos mandaron a su misa, nos mandaron Sí nos mandaban así a distintas partes. Pero ya usted se quedó como residencia del Carmen. Yo ya hice aquí mi hogar, aquí hice un crédito en la 15 de abril en Puerto Viejo, para hacer esta casita que tengo. Me hicieron un crédito de 60.000 sucres. Hice la casita y me sobró plata. Bueno, Entonces, qué bien, entonces aquí ya tuve mis dos hijos, ya los traje de por afuera, a Kerly del Rocío y a César Octavio. ¿Cuál es la diferencia entre el policía anterior como los policías de hoy? La policía anterior, pues nosotros teníamos esa mística, esa facultad de irnos a las comisiones a pie o a caballo, pero en invierno o verano, pero cumplían. De todas maneras. Ahora ya no. Ahora, por ejemplo, ya la policía de ahora es moderna. Tiene sus... Y con una baja calificación en la comunidad. En la comunidad tiene esa baja calificación. Por ejemplo, ahí, ahorita pues, el celular se tiene mucho. Usted hizo, como policía, hizo amistades también. Sí, yo hice buenas amistades. Sus buenas amistades. Gracias a Dios. Y ahí pues ya estuve 22 años en la policía y ahí me jubilé. Tuve una jubilación en Sucre. ¿En Sucre se jubiló usted? Muy bien. Entonces, ahí me dediqué al poco tiempo al transporte. Me llamaron a esta organización, la León Mendoza, Robles. Ya. Me llamaron los amigos. Y por ahí estuve, como yo conocía del coge y el teje. Pero usted ya salió de esa cooperativa, ya no es. ¿O sigue todavía haciendo No, yo ya cuando me robaron mi carro, yo tuve que retirarme. Se retiró. Me amenazaron de muerte. Ya. Usted se trajeron su vehículo. Sí, me sustrajeron mi vehículo y como yo andaba investigando, me dijeron que no investigue, si no era hombre muerto. Tuvo que retirarse más. Tranquilamente. Muy bien, Manolito, ha sido un gusto haber estado en su casa visitándolo, conociendo un poco de cuál fue la experiencia que usted adquirió como policía. ¿Qué recuerdos tiene? ¿Qué recuerdos tiene de esa profesión de policía? Yo, por ejemplo, muchos recuerdos bonitos y también a la vez amargos también. Amargos, donde había lugares que nos mandaban a cumplir con las disposiciones. ¿No? Entonces, uno pues veía que el compañero caía al agua, los compañeros acá, y yo me tocaba los brazos, se me estaba herido. ¿Nunca tuvo un enfrentamiento usted? Sí tuvimos, pero logramos nosotros dar de baja los delincuentes. Pero bueno, gracias a Dios no tuvimos mayor cosa. Mayor cosa no pasó. Bueno, siempre al entrevistado, al invitado, lo llevamos a un pequeño confesatorio después de la entrevista. Vamos a preguntarle a usted cuál es su color preferido. El azul. El azul, ¿usted es merecista? No, solo la preferencia. Solo la preferencia, sí. ¿Cuál es su mejor amigo? Aquí, mis hijos. El personaje que admira. ¿Perdón? El personaje que admira. ¿Personaje? Sí, el personaje que admira. Ahí. ¿Cuál es el personaje que admira usted? Yo admiraba a don Rafael Correa. Ya. Por su capacidad, por su talento. Su talento. Por eso. ¿Qué es un abrazo para usted? Un abrazo, ¿qué es para usted? Es algo, una satisfacción de un amigo, de un familiar, en fin. ¿Cuál fue su peor error? Mi peor error.
Mi peor error, Siempre cometemos, sí, la humanidad cometemos errores. a veces tomarse unos tragos estando de servicio. Ya. Entonces, ¿cuál fue lo que usted considera su peor error? Digo, tomarse unos tragos estando de servicio. El error de servicio. Pues su peor error le trajo contratiempo eso. Sí, en contratiempo. Madame se había restricto porque Madame hacían patrulla Claro. y se dieron cuenta que nos tomaban unas copitas y ahí a la entrada de servicio le decían sople el ojo. Ajá. Lo sancionaron. Y enseguida se castigaban con 8 días de la guardia, 1 hora de servicio especial, 15 días al calabozo. Madame salía al calabozo. Claro. Acá bien. Madame. Esa era la sanción. Esa era la sanción. Y uno, el castigo era ejemplar. Uno ya no volvía a cometer eso. Claro. Solo, ¿De qué se arrepiente en esta vida? ¿de qué me arrepiento? Sí, ¿de qué se arrepiente? Me arrepiento de haber salido muy joven de la policía. Se arrepiente. ¿Qué piensa de la existencia de Dios? Dios es un ser divino. Sí, Es un ser supremo. supremo, divino, y hay que tenerle ese respeto. Ya. Infinito como una persona. Claro. ¿Qué es el Padre Nuestro para usted? Padre nuestro. Es algo sublime que traje desde mi hogar. El Padre Nuestro siempre fue de costumbre invocarlo Invocar a Dios. Pidiéndole, porque ahí tiene muchos pedidos el Padre Nuestro. Claro, Padre Nuestro. Dice, entre los pedidos que tiene, ven a nosotros tu reino. ¿Qué es el reino? ¿Sabe usted? El reino algo supremo que Dios dejó sobre la faz de la tierra. En la parte final dice también, perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Usted, la humanidad, cree usted que cumple eso? No. No cumple la humanidad. Ciertas personas que no perdonan. Que han traído desde su hogar su preparación, ¿no? Tal vez sí. Porque, mire, yo soy de un hogar muy humilde. ¿Usted sí perdona? Yo sí. Porque amar es perdonar. ¿Ya? ¿Qué es lo que no perdona usted? Yo perdono todo lo que está, lo que todo Dios lo ha permitido. Ya. ¿Qué es lo que no se perdonaría a usted? ¿Perdón? ¿Qué es lo que no se perdonaría a usted? Cometer algún error grave. ¿Como cuál error? Por ejemplo, matar, por ejemplo. No se perdonaría a usted. Matar. Y algo que no esté con la realidad del ser humano. Ya. ¿Cuál es su plato favorito? La policía que está con Bueno, la policía casi no. ¿Cuál ha sido su plato favorito? Mi plato favorito es la gallina criolla. Ah, ese. La criolla. Criolla. La gallina criolla es para el caldo y el pollo es para el seco. ¿Cuántas veces a la semana se vaya usted? Todos los días. Entonces el agua tiene un gran valor. Claro. Es necesario el agua. Es muy importante. Muy importante. El agua es vida. Claro. ¿Le gusta ver llover? ¿Perdón? ¿Le gusta ver llover? Sí, pero así cuando llueve demasiado también se asusta un poco. Preocupa. Se preocupa un poco. Me preocupa. Uh-huh. Porque hay muchas situaciones que uno tiene que preocuparse como ser humano. Y como ya ha vivido bastante, claro. Entonces, yo por ejemplo, mis hijos no sé si lleguen a la edad que tengo yo. ¿Qué edad tiene? Yo tengo 80. Uh-huh. ¿Contento de haber servido a la policía? Contento y feliz. Todo lo que me enseñó y me dio la policía, eso lo agradezco. El transporte también me dio mucho. ¿Ha llorado usted? Sí. ¿El policía también llora? Sí. Por ejemplo, cuando yo estuve en la policía, falleció mi papá. Y uno, pues, porque es policía, también es humano, siempre. Claro. Y uno llora desesperado. Y me puse bastante preocupado por la muerte de mi papá. Yo no podía comer, no podía dormir.
no podía chuta y Se le puso difícil. entonces me puse bastante preocupado. Entonces me mandaron al psicólogo de la policía. Ujú. Entonces el señor psicólogo me dijo, me habló, me dijo, son inteligentes, pues son preparados. Y me dijo, acuérdate de mí. Al llegar el momento que ni te acuerdas, y es una gran verdad. Ujú. El tiempo cura todos los males. El tiempo lo diluye todo. El tiempo es el que tiene toda la potestad. Y así me dijo el señor psicólogo. ¿Cuál es su peor enemigo? El peor enemigo, el tiempo. El tiempo. El peor enemigo. Corre el tiempo, ¿no? Corre el tiempo. Se va. El reloj no para ni un segundo. Pues corre el tiempo. Bueno, vamos a decirle 4 nombres, a ver qué piensa de esos 4 nombres de usted. El general Eloy Alfaro. Un hombre muy ilustre, un hombre muy bien puesto. La Madre Teresa de Calcuta. También una religiosa que ha dejado su valor muy alto Ah, casi en el mundo. en el mundo, sí. La Margarita Sáenz. Este es un personaje bastante. Una heroína. Por último. Yo soy compañera amiga de Josefina Barba de mi pueblo. Uh-huh. Por último, Alberto Spencer. Sí, un ilustre personaje del fútbol. El mejor futbolista de todos. Muy bien puesto en todo el sentido de la palabra. Muy bien. Un mensaje final para la comunidad, para la juventud. Para la juventud, pues, tiene que prepararse, tiene que escuchar los consejos de los padres. Porque los consejos de los padres son elocuentes, son que les dan a conocer para que sean alguien en el futuro. Los padres hacen su esfuerzo para que se preparen, para que estudien. Uh-huh. Por ejemplo, yo he educado ahijados, cuñados, nietos. Yo tengo mis nietos que están estudiando medicina. Por ejemplo, como tengo en Argentina, preparándose especializándose. Gracias a Dios. Y han tenido mucha suerte. ¿Cómo se imagina usted la nueva generación de policías en el futuro? Si no se ponen, le dicen la palabra vulgar, las pilas, sería algo terrible. Y que está muy cerca tanto la delincuencia como, Dios mío, es bastante preocupante. Muy bien. Muchas gracias por atendernos. Disculpe antes no haberle podido atender en otro sentido. Usted debe ser atendido me cogió de sorpresa. Bueno, muchas gracias. Debía haber sido más. Gracias, amigos televidentes, también por mirarnos. Dios los bendiga y hasta una próxima oportunidad. Felicidades.